Fútbol para todos y todas. El 20 de agosto de 2009 anuncié por cadena nacional algo que los medios hegemónicos odiaban porque perdían el monopolio de la palabra y habían convencido de ese odio a una parte de la clase media. El lanzamiento de Fútbol para Todos. Esa idea surgió del entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y esto es algo que nunca dije públicamente, porque las represalias contra él por parte del grupo Clarín iban a ser terribles. Un día, el Pato, que es como le decimos a Uribarri, me vino a ver a Casa de Gobierno y me contó su idea. En ese momento, él tenía relación con dirigentes del fútbol porque el hijo era jugador, no recuerdo de qué club, creo que de Boca, y me dijo: podemos recuperar el fútbol. ¿Querés? Yo le dije: no, ¿cuánto nos va a salir eso? Recuerdo que me respondió: estoy seguro que no va a salir mucha plata, ¿te interesa? Le dije que me encantaría. Se armó una reunión reservada en Olivo a las 10 de la noche, un día de semana. Había citado a Julio Humberto Grondona y a José Luis Meissner, el ex secretario de la Conmebol. Les había dicho que estuvieran alrededor de las 21 y no sé por qué razón me retrasé en Casa de Gobierno. Ellos fueron puntuales. Y Néstor me empezó a llamar por teléfono: vení para acá, ya están todos. Yo no los voy a atender. La que los citaste fuiste vos. Finalmente llegué cerca de las 22. En la reunión estaban, además de ellos, Zanini y un par de colaboradores más. Empezamos a hablar y en un momento dado le digo a Grondona: perdón, ¿usted no estará haciendo esto para que Clarín se entere? Y entonces, si yo le ofrezco una cifra determinada, después la utilice como moneda de canje para conseguir una oferta mejor. Y agregué: mire que si usted cerró conmigo, cerró conmigo. No es que después viene Clarín y puede seguir negociando. Ya habíamos cerrado la negociación, pero yo tenía miedo de que Clarín le ofreciera una suma mayor. Entonces me dijo mirándome fijo a los ojos: no, yo no voy a cambiar de idea. ¿Y usted? Le sostuve la mirada y le contesté que no. Le dije que nunca cambiaba de idea una vez que había tomado una decisión. Bueno, y así fue. Cuando se supo, el impacto fue tremendo. Grondona venía hacía mucho tiempo queriendo entablar negociaciones con el Estado por la transmisión de partidos de fútbol y ya se lo había dicho a Parrilli y a Aníbal Fernández, pero Néstor no quería. Y creo que la razón era porque, en definitiva, Néstor siempre pensó que en algún momento iba a poder recomponer la relación con Clarín después de las crisis con las patronales rurales. Entonces le parecía que sacarle el pingüe negocio del fútbol era como extremar la guerra. Una digresión. Al escribir esta palabra recuerdo a Julio Blanc, el periodista insignia del grupo Clarín y que falleció hace muy poco tiempo. Julio, en un rapto de sinceridad, dijo que habían hecho periodismo de guerra contra mi gobierno. Nunca nadie volvió a expresar con tanta precisión y síntesis el tratamiento que mis gobiernos sufrieron por parte de los medios de comunicación. Pero volviendo a Néstor, él veía las cosas de ese modo y entonces no estaba nada de acuerdo con Fútbol para Todos. Esa fue una auténtica decisión mía, lo cual no deja de ser una paradoja. El hincha fanático de fútbol era él. A mí no me gusta. Es más, lo último que se me ocurriría mirar por televisión es un partido de fútbol, algo que él disfrutaba hacer como pocas cosas. Pero bueno, así es la vida, nada está escrito. Cuando habíamos llegado al gobierno, una de las primeras cosas que hicimos fue firmar un decreto para que los partidos de la selección argentina se pudieran ver por televisión abierta. Más tarde, empezamos una negociación para poder transmitir por televisión abierta un partido los días viernes. Generalmente nos daban un partido de poca audiencia. Así empezamos. Es más, una vez durante una reunión, Oscar Parrilli y Alberto Fernández tuvieron una discusión importante con Alejandro Bursaco, ex CEO de Torneos y Competencias, en la que casi se rompió todo. Oscar y Alberto le reclamaban que nos dieran algo más y Bursaco les decía: no, es esto o nada, con una soberbia impresionante. Años más tarde, Alejandro Bursaco, hermano del actual secretario de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Cambiemos, fue extraditado a Estados Unidos por corrupción en el manejo del fútbol.
Lo cierto es que Grondona pedía por todos lados que lo ayudáramos porque él, al igual que los clubes, sentían que eran rehenes de Clarín. Los clubes que producían dinero con el espectáculo del fútbol padecían, mientras Clarín ganaba millonadas. Nada nuevo bajo el sol. La reacción frente al fútbol para todos por parte del grupo Clarín fue muy fuerte. No solo amenazaron a la AFA con juicios millonarios por la rescisión del contrato con TIC, sino que además empezaron con una campaña mediática diciendo que el Estado gastaría mucha plata, como si los argentinos no gastaran plata de su bolsillo para pagarle a ellos los abonos de fútbol, y como si los recursos del Estado fueran de Mongo Aurelio y no de los ciudadanos y ciudadanas. ¡Cuánto cinismo e hipocresía! Lo cierto es que el 20 de agosto del 2009, cuando firmamos el convenio entre la AFA y el Sistema Nacional de Medios Públicos para el inicio de Fútbol para Todos en el predio de Ezeiza, les recordé a todos los presentes que hacía 5 meses habíamos presentado el anteproyecto de ley de medios audiovisuales para sustituir la ley vieja de radiodifusión de la dictadura, donde se establecía la recuperación de la difusión televisiva del fútbol como un derecho del ciudadano. Es decir, que esa decisión había sido tomada antes de conocerse cualquier tipo de inconvenientes que pudiera tener la AFA con quien hasta ese momento era su otro contratante, el Grupo Clarín, y que lo habíamos incluido en el anteproyecto de ley porque sentíamos la obligación de garantizar a todos los argentinos, sobre todo a aquellos que no pueden pagar, el derecho al acceso a ver el gran deporte nacional. Reconocí que el fútbol era la pasión de los argentinos y que además era una marca registrada que teníamos en el mundo, una industria muy importante y muy propia, que no necesitaba ser subsidiada. Dije que en esos días había escuchado y leído en letra de molde que el fútbol iba a ser subsidiado por el Estado y me sorprendí, porque los que escribían esas cosas sabían que el fútbol siempre fue un negocio extraordinario, que no necesitaba ser subsidiado, sino simplemente tener la oportunidad de participar en las ganancias que él mismo produce como evento deportivo, como espectáculo cultural. Y anuncié que el contrato que firmábamos ese día iba a obligar, en un primer momento, a una reorientación de la pauta publicitaria que tenía el Estado para hacer frente a las obligaciones de pagos mensuales que luego serían cubiertos por la comercialización del producto y que el excedente sería destinado el 50% a la AFA y el 50% a la promoción del deporte olímpico. Expliqué que el gobierno no quería hacer negocios con el fútbol. Al contrario, el objetivo del Estado era promover el deporte, la industria y ayudar a los clubes que generaban negocios millonarios y que, sin embargo, cada vez estaban más pobres. Aclaré también que los dirigentes tenían una responsabilidad enorme y sostuve que habíamos hecho algo más que promoción deportiva. Habíamos dado un paso enorme en la democratización de la sociedad argentina. El fútbol y sus goles hasta ese momento habían estado secuestrados. Si no pagabas, no veías. Y no queríamos más una sociedad de secuestros de ningún tipo. Quería una sociedad cada día más libre y en esa lucha por la libertad entraban en tensión los derechos de la ciudadanía y el poder de las corporaciones que iban a seguir existiendo, pero que era fundamental que no sean monopólicas, porque de ese modo se corría el riesgo de que pretendieran adueñarse de la vida, de la opinión, del patrimonio y del honor de los argentinos. Ese fue un día histórico para el fútbol, para la AFA, para los argentinos y para la posibilidad de vivir en una sociedad más justa y más democrática. Recuerdo que cuando terminó el Mundial de 2014 y la selección volvió de Brasil como subcampeona, los recibimos en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. Grondona se me acercó y me dijo: «Tengo una deuda. No le pude traer la copa. Doctora, es la pena más grande que tengo». Ese mismo mes, como una forma de completar el acceso de miles de argentinos, no solo a su deporte, sino a otros bienes culturales, lanzamos la televisión digital abierta y el sistema SAT-BD, para que millones accedan en forma gratuita a la televisión y en alta definición. Nunca quisimos detenernos en el reconocimiento de derechos para nuestros compatriotas, porque una cosa nos había quedado clara luego de la derrota por la resolución 125 de retenciones móviles. La razón de ser del Estado es garantizar una mejor vida para el pueblo.
El 14 de agosto de 2009 lancé el programa Ingreso Social con Trabajo, que tenía como objetivo promover la organización social de las cooperativas de trabajo para la realización de obras públicas locales que demandaran mano de obra intensiva, infraestructura, viviendas, saneamiento. Al 2015 se conformaron, gracias a este programa, 7.919 cooperativas y se incluyeron 305.900 personas. Nunca dejaré de preguntarme, ¿estábamos listos para la batalla que significó sancionar el 10 de octubre de 2009 la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual? Más adelante, reflexiono sobre la pelea frontal y tremenda que dio lugar con el Grupo Clarín. Pero lo cierto es que desde la recuperación de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, existió un amplio consenso sobre la necesidad de derogar la norma de la dictadura y sancionar una nueva ley, en consonancia con las necesidades cívicas y participativas de la democracia. Es interesante repasar algunos antecedentes. Los presidentes Alfonsín en 1988 y de la Rúa en 2001 presentaron sendos proyectos de ley, pero no pudieron ser tratados debido a las fuertes presiones ejercidas por parte de los sectores involucrados. En mayo de 2004, un grupo de militantes de medios comunitarios, organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, de universidades, de referentes de medios públicos y otros de diversas extracciones políticas, pusieron en común la preocupación por la necesidad de que hubiera una regulación democrática de la radiodifusión argentina. Se trataba de un tema sin visibilidad y con escasa problematización social. Para hacerlo más asequible, buscaron acuerdos y organizaron los subtemas en puntos que empezaron siendo 20 y terminaron siendo 21, número que coincidía con los años desde el retorno a la democracia. Ese grupo, que llegó a sumar más de 300 organizaciones, se autodenominó Coalición por una Radiodifusión Democrática. Y sus 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación se convirtieron en una bandera. El 27 de agosto de 2004 se presentaron en sociedad desde Radio Nacional y unos días más tarde, el 2 de diciembre, se repitió la experiencia transmitiendo desde las aulas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. En abril de 2008, al inicio del primer periodo de mi gobierno, en el contexto del conflicto por las retenciones agropecuarias, comenzó a tomar relevancia la regulación de los medios audiovisuales y nos comprometimos a tratar la cuestión. El proyecto de ley fue presentado el 18 de marzo de 2009 en el Teatro Argentino de La Plata y fue fiel a los 21 puntos de la CRD. A partir de ese día se inició un debate que implicó 24 foros en todo el país y 80 charlas, más de una decena de audiencias públicas y sesiones de comisiones parlamentarias, de las que daremos cuenta en el último capítulo de este libro. Y como democratizar la palabra era tan importante como democratizar el acceso de los argentinos a mejores condiciones de vida, en tanto se creaban fuentes de trabajo que los contuvieran, el 29 de octubre firmé el decreto mediante el cual se creó la Asignación Universal por Hijo, que a diciembre del año 2015, fin de mi segundo mandato, había permitido que más de 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes la percibieran, y que de esa forma 700.000 menores de edad salieran de la pobreza. Aún recuerdo las palabras que pronuncié el día de la firma. La medida era una universalización de la asignación básica familiar y uno de los instrumentos salariales más redistributivos. Expliqué que la asignación familiar tenía una historia. Había surgido porque inicialmente era un pago que se hacía a las mujeres cuando tenían hijos por parte de quien las empleaba, lo que había generado una gran discriminación en detrimento de las mujeres para emplear mano de obra. Ello motivó que el Estado se hiciera cargo del pago y no los propietarios. En el caso de la AUH, expliqué que la ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que percibieran menos del salario mínimo vital y móvil evitaba la competencia con el mercado formal. ¿Por qué no quitaba mano de obra al sector? Ya que quien percibía la asignación universal por hijo, cuando conseguía trabajo registrado o regularizaba su situación, pasaba a cobrarla como asignación familiar.
Se trataba de una medida absolutamente complementaria a nuestro proyecto económico, que se basaba fundamentalmente en la creación de trabajo decente para todos los argentinos. Dije que en nuestros años de gobierno habíamos generado más de 5 millones de puestos de trabajo y que habíamos incorporado al sistema previsional argentino a más de 2 millones de personas que no habían podido jubilarse y que habían estado condenadas a una vejez sin ningún tipo de protección. La AUH podía existir porque habíamos tomado la decisión de recuperar la administración de los fondos del sistema previsional, es decir, porque habíamos decidido que los recursos de los trabajadores debían servir a los trabajadores y a los que todavía no habían conseguido ocupación. Contábamos con un financiamiento genuino y era una medida que, además, iba a permitir alimentar la actividad económica porque incluía a sectores vulnerables, que como tales destinaban la totalidad de sus ingresos al consumo de bienes que se producen en el mercado interno, fundamentalmente alimentos y vestimenta. Aclaré, al anunciar la medida, que quienes pagábamos ganancias en la AFIP percibíamos un descuento del importe de salario familiar al final del año. Lo planteé porque desde la derecha neoliberal y los medios de comunicación habían comenzado a instalar que los descuentos en los salarios de los trabajadores por impuesto a las ganancias se redireccionaban a los beneficiarios de la AUH, más tarde conocidos despectivamente como planeros. Pese a que me cansé de explicarlo, la mentira germinó y creció. En este punto, quiero recordar una frase textual de Juan Domingo Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, en su discurso del 1 de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa. Pero a la vez es impostergable expandir fuertemente el consumo esencial de las familias de menor ingreso, atendiendo sus necesidades con sentido social y sin formas superfluas. Esta es la verdadera base que integra la demanda nacional, la cual es motor esencial del desarrollo económico. Casi 40 años antes, Perón, en su tercera presidencia, había identificado el consumo de los sectores vulnerables como palanca de desarrollo y crecimiento económico. Consumo para sostener la demanda, Perón-Dixit. La ANSES estaría a cargo del control, la vigilancia y la transparencia de la asignación de la AUH. Nunca creí que esa medida iba a terminar con la pobreza, pero confiábamos en que iba a ayudar a aquellos que todavía no tenían la posibilidad de conseguir un trabajo decente. La idea de la AUH era fundamentalmente que nuestros chicos, nuestras niñas, vayan al colegio y cumplan con todos los planes de vacunación y de control sanitario que debían ser presentados para continuar con el beneficio. Debíamos entender de una vez por todas que nunca nadie podría dejar de ser pobre si no accedía a la educación y a la salud. Se trató definitivamente de un acto de reparación y de justicia que iba a ser completado cuando los padres de esos niños lograran tener un buen trabajo, un buen salario y una buena casa. Hubo luego medidas complementarias. Cerca de un año después, el 28 de abril de 2011, mediante la Resolución 235 del 2011, se creó la Asignación Universal por Embarazo, que ampliaba los derechos que se brindaban mediante la AUH. Gracias a la Asignación Universal por Embarazo, hasta 2015, unas 82.430 embarazadas tuvieron acceso a servicios de atención médica especializada.